Muy bien, hermanos, vamos en esta mañana, quiero invitarles, hoy iniciamos un nuevo tema que titulé Los tres siervos, los tres siervos, los tres servidores. Y ahorita veremos más ampliamente lo que significa más la palabra siervo. Pero hoy vemos esto en su primera parte, los tres siervos. Y vamos a leer ahí en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 25 primeramente, versículo 21. Mateo 25, 21. No sé si yo los cambié, hermanos, por ahí. Sí estaba en orden. Es que al final creo que hice un cambio, pero Mateo 25, 21. Vamos a leer tres ejemplos que el Señor Jesús pone acerca de estos tres hombres que les llama siervos o servidores. Y vamos a aprender de ellos, hermanos, en estas semanas. Vamos a leer en primer lugar que corresponde a una parábola que el Señor usa para ejemplificar acerca del servicio o hablar acerca del servicio. Y ahí el versículo 21, si usted lo tiene ya en su Biblia, o si no, aquí está ya en la pantalla, dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, dice, en el gozo de tu Señor. Así, hermanos, sin leer el contexto, yo sé que usted lo ha leído, toda esta parábola en el Evangelio, pero sin entrar mucho en detalles nos damos cuenta que por lo que el Señor dice de este hombre es algo bueno, hizo bien su trabajo, agradó a Dios o agradó a su amo. Para ser más preciso, con lo que hizo agradó a su amo, de tal suerte que su amo le dice: muy bien, le dijo, muy bien, buen siervo y fiel. Le dijo: en lo poco que te puse a hacer, has sido fiel, ahora te voy a poner en lo mucho. Y luego le dice: entra también en el gozo de tu Señor. Muy bien, este es el primer ejemplo. Hoy no vamos a hablar de pero quiero que estemos orando por este tema. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 25 ahí mismo, y vamos a ver el otro ejemplo, que es un caso extremo. Mateo 25, 24 al 30. Ponga mucha atención, por favor. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, dice el versículo 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. Y entonces dice este siervo: aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que cosecho, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, dice el versículo 28, pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el versículo 30 dice: y al siervo inútil, ay caray, qué feo, ¿verdad? Y al siervo inútil dice: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por último, tal vez la semana entrante, hasta la otra, con el favor de Dios, vamos a leer Lucas 17:10. Esto habla de otro siervo, de otro trabajador, de otro servidor. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, ustedes, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan o decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a hablar hoy de este siervo
al que el Señor se refiere con estas palabras tan duras: siervo malo, siervo negligente. Esto es parte de una parábola que el Señor Jesús profiere o habla, y ahorita vamos a ver en qué ocasión, pero quisiera empezar diciendo qué significa una parábola. Una parábola, porque hay muchas en la Biblia, puede ser considerada una fábula. Una parábola puede ser considerada una alegoría, una metáfora. Más concretamente, puede ser considerada una parábola un ejemplo de algo, una moraleja, una enseñanza. Según el diccionario, parábola quiere decir narración de un suceso fingido, del que se deduce o se concluye o se enseña por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces yo quiero aclarar aquí a todos ustedes que una parábola no es un cuento o una historia para entretener. Jesús nunca habló por entretener. Cristo nunca habló por entretener a las multitudes oyentes, nunca. Que quede claro esto, por favor. Y la parábola que hoy, hermanos, nos invita a meditar es la parábola de los talentos. Y esta parábola fue dicha para ilustrar la manera en que Dios tratará con la gente a su regreso y cuando Él venga a juzgar al mundo. De eso habla esta parábola. Cómo cuando Cristo vuelva y nos llame a todos a cuentas, nos habrá de juzgar. La intención, el diseño de esta parábola es enseñar que aquellos que mejoran sus talentos, es decir, sus facultades en la causa del reino de los cielos, que los mejoran, que los engrandecen, fíjese, para su propio bien y para el bien de los demás, serán recompensados proporcionalmente. Eso es lo que enseña esta parábola, pero también se nos enseña, que es el caso de este servidor, también se nos enseña que aquellos que descuidan estas gracias que Dios nos da a todos, estos talentos, y que no aseguran esos talentos con diligencia al servicio de Dios, ni hacen el bien a los demás, pues van a ser castigados. Porque yo no entiendo de otra forma esta parábola. El reino de los cielos es como ese hombre que la parábola menciona, que es Señor, y que dice que Dios de alguna manera nos enseña, Dios tratará a la gente a través de esta misma forma de gobierno, tal como lo hizo este hombre o este Señor. Miren, hay una distancia muy corta entre ser indiferentes y ser sumamente sensibles. Algunas personas no parecen sentir ninguna santa ansiedad por ser mejores y de mayor utilidad al Señor. Hay gente que no le interesa ser mejor, crecer en la gracia, ser más bondadosos cada día, más serviciales, más santos. Hay gente que no le interesa y pareciera que a Dios tampoco le interesara, pero cuando leemos estos pasajes nos damos cuenta de que Dios no es indiferente a lo que nosotros pensamos al respecto. En el ejemplo de este caso, el siervo que es juzgado y que esconde el talento de su señor en la tierra, parece que la cosa no para ahí. Hay personas que se quedan, hermano, complacidos, sintiéndose a sus anchas, sin experimentar la más mínima compunción de corazón por seguir siendo siempre los mismos. Siempre que entra un año nuevo y que brincamos de un año a otro, ¿se acuerda? Siempre hacemos propósitos de corazón y decimos, me he propuesto bajar 20 kilos
me he propuesto ir al gimnasio, me he propuesto leer más la Biblia, me he propuesto orar más que el año que terminó, me he propuesto ser más bondadoso, bajarle 2 cambios a mi carácter. Hacemos muchos propósitos de corazón, pero hay otros que no les interesa. Hay gente que no le importa y vive la vida siempre en un plano. Bueno, nosotros creemos que en un plano, pero ahorita vamos a ver que no siempre es así. También hay otros que profesan estar ansiosos y preocupados por actuar correctamente, incluso que llegan a la conclusión de que nunca podrán lograr y experimentar un buen servicio para Dios. A veces ven el servicio que Dios demanda de nosotros como un trabajo fatigoso, como una carga, y ven a Dios mismo como un Señor, un patrón, un jefe, un amo demasiado duro, demasiado exigente, aunque no nos atrevamos a decirlo a veces con palabras. Mire, entre estas líneas de pensamiento y sentimientos hay un sendero muy estrecho, como decía ya, como el filo de una navaja, que solo podemos recorrer con la ayuda de la gracia de Dios. Este camino está libre de negligencia y de esclavitud a la vez, libre de juicio humano, pero sí también lleno de responsabilidad, de un sentido de responsabilidad asumido valientemente con la ayuda del Espíritu. El camino correcto de este tema, pues, transita o camina usualmente entre 2 extremos. Hay una vía sagrada, hermanos, que circula entre la autoestima, que cree y dice: con la ayuda de Dios sí puedo. Con la ayuda de Dios puedo hacer esto, puedo lograr esto, puedo, como decíamos ahorita, leer más la Escritura, puedo predicar más, puedo hablarle más a la gente. Y hay otro, hermanos, otro punto de vista, ¿verdad? Que es otro ánimo que cae en decir: no soy apto para nada, no sirvo para nada. Yo quiero decirle que Dios a todo mundo, sin excepción, dotó de gracias, dotó de talentos, dotó en algo. Ahorita en la mañana, antes de venirnos, escuchábamos una predicación por ahí de un pastor, no sé si es de Monterrey o no sé de dónde, que decía o hablaba precisamente de esto. Dice: cuando veas a tu hermano, dice, lejos de fijarte en sus errores, dice, trata de honrar sus cualidades, trata de exaltar sus cualidades, trata de reconocer sus talentos, sus gracias, y verás, decía el pastor, que nos va a ir mejor que si solamente estamos juzgando, dice, y criticando. Pero hay personas que caen en el extremo total del desánimo y dicen: no soy apto para nada. Es más, hay otros inclusive que llegan a decir: es más, no quiero hacer nada, no quiero servir, no quiero hacer absolutamente nada. El camino correcto, entonces, en cuanto a este tema, puede ser una pista muy difícil de encontrar y muy difícil de seguir. Mire, cuando estamos conscientes de que hemos hecho las cosas bien y de que estamos sirviendo a Dios con todas las fuerzas, también estamos expuestos a grandes peligros. Todos los que de alguna manera servimos o tratamos de servir a Dios, estamos expuestos a peligros. Podríamos llegar a pensar que somos personas merecedoras, dignas de contarnos entre los grandes príncipes de Dios. Y de verdad no exagero. Difícilmente podría yo exagerar acerca de el peligro de caer en el engreimiento o en el envanecimiento cuando hablo del servicio que podemos dar a Dios y a su reino, hermanos. Le voy a decir algo: en el transcurso de mi cristianismo he visto muchas cabezas mareadas por algún encargo ministerial
o por algún servicio en la iglesia. ¿Y sabe qué he aprendido o qué he visto? Sé que una cabeza mareada provoca pronto una caída en cuanto al ministerio. Entonces, no crea usted que este tema, hermanos, es fácil, pero también por otro lado igualmente ha de ser temido por lo que acabamos de leer y también evitado ese sentido de indignidad, ese sentido de bajeza que tienen algunos y que paraliza todo esfuerzo y que nos hace sentir incapaces de hacer algo bueno para Dios. Y bajo este impulso muchos han evitado el servicio de Dios y se han refugiado en una vida de soledad. Sienten que no pueden combatir valientemente en la batalla de la fe y entonces huyen del campo antes de que la batalla comience. Hay cristianos que se convierten en monjes, en ermitaños, como si fuera posible cumplir con la perfecta voluntad de Dios sin hacer absolutamente nada y desempeñar los deberes que nos corresponden como hijos de un Dios vivo y cuyo reino, escuche, cuyo reino aún necesita ser establecido en un mundo vil como en el que vivimos. Y luego nos convertimos entonces en hijos de Dios raros, enfermos, anormales, llevando un modo de existencia bíblica y espiritualmente antinatural. Es decir, una vida cristiana que no corresponde al verdadero cristianismo bíblico. Y con esto yo pudiera decir, bienaventurados o bienaventurado es el creyente que encuentra el estrecho y angosto camino que corre entre los dos tipos de pensamiento. El pensamiento que solo es el yo primero, de mí mismo, y también el pensamiento de los deberes para con Dios. Yo no sé si usted recuerde, pero cuando iniciamos este año hablando de este tema, de los propósitos de Año Nuevo, dijimos, nos encantan los privilegios de cristiano, pero nos agradan muy poco los compromisos. Pues hermano, voy a hablar de esto otra vez. Dichoso el cristiano que encuentra el camino entre el orgullo y la tímida huida de todo esfuerzo. Voy a abrir mi corazón para con ustedes y déjenme decirles que hace ya algún tiempo he sentido en mi corazón y he orado por si es realmente todo lo que un pastor o un ministro debe esperar lograr. ¿A qué me refiero? Pues que si es todo lo que un pastor debe aspirar, el que su congregación reciba y avale o palomee sermones propios, doctrinalmente correctos, ¿será todo eso, hermano? ¿O será lo único que un pastor debe buscar? Y me he preguntado si Dios pedirá cuentas a mi vida. Escuche, he orado por si Dios un día pedirá cuentas a mi vida por engordar doctrinalmente a un grupo de creyentes sinceros, porque yo sé que ustedes son sinceros, pero que no pasamos a nada más, hermanos. Ninguna acción más allá de prestar nuestros oídos, ninguna acción por buscar un alma fuera de estas paredes, ningún deseo de experimentar el gozo de la salvación en los perdidos, rescatados. Es mi deseo que el Espíritu de Dios guíe nuestras mentes hacia el bendito punto medio, donde nuestras gracias, nuestros dones y talentos se mezclen en favor del reino bendito de nuestro Dios. Y esos vicios, hermanos, casi naturales, porque así los vemos, y enraizados en nuestras vidas, que contienden en nuestros engañosos corazones, sean todos excluidos para dar un lugar a un poco de acción en nuestra congregación, a esa acción que quiero decir inclusive que solamente es recíproca, hermanos,
¿Por qué digo que nuestra acción y nuestro servicio a Dios siempre será recíproco? Porque, hermano, comparado con los innumerables favores recibidos de nuestro Dios y Salvador, hermano, no nos queda o no nos debe quedar la menor duda que lo único que podemos hacer es servir al Señor. El mandato divino nos recuerda esa reciprocidad natural que debe existir en el corazón del creyente, cuando el Señor dice en Mateo 17, dando una orden, 7 y 8, dice, y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y al final el Señor dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, dad de gracia. Así que pido a Dios, hermanos, que su Espíritu bendiga nuestros 3 textos estas semanas y los 3 temas sugeridos por ellos. ¿Para qué? Para que seamos enderezados y luego, por la misericordia infinita, seamos guardados rectos hasta el gran día de la rendición de cuentas. Hermanos, los cristianos no estamos exentos de rendir cuentas, también vamos a rendir cuentas. Muy bien, leamos otra vez Mateo 25:30 y abordemos el punto número 1 de este sermón. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tenemos aquí en este versículo? En este versículo tenemos el veredicto de la justicia contra un hombre que no usó su talento. ¿Qué quiere decir veredicto? Veredicto significa sentencia, significa condena, significa fallo. Aquí en este versículo tenemos la condena, tenemos la sentencia, tenemos el fallo de la justicia divina para con un hombre que no usó su talento. Este hombre es descrito aquí como un siervo inútil, ¿sí se fija? Y al siervo inútil dice, échenle en las tinieblas de afuera. ¿Por qué razón este siervo es considerado un siervo inútil? Pues conforme vayamos avanzando vamos a saber por qué. Pero en resumidas cuentas podemos decir que este hombre, este servidor era un holgazán. Este servidor era un inepto, era un despreciable. Este siervo, este servidor no le generó a su señor ningún interés por su dinero. No le prestó ningún servicio sincero a su señor. No respondió, como decíamos hace un momento, recíproca y fielmente a la confianza que se depositó en él, como lo hicieron sus iguales amigos consiervos. La semana entrante o la otra veremos que sus iguales hicieron multiplicar ese talento que el Señor, o esos talentos que el Señor les dio. Y número 1, notemos primero que esta persona inútil era un siervo, hermanos. Era un siervo. Nunca negó que fuera un siervo este hombre. Él sabía que era un siervo. El Señor, su patrón, lo llamaba por nombre de siervo también. De hecho, debido a su condición de siervo, de servidor, fue como llegó a poseer, a obtener su único talento. Y vemos también que nunca puso reparos, es decir, nunca se opuso a que el Señor le diera ese talento. No objetó, no se quejó de recibir aquello que le fue dado. Y la razón por la que no se quejó de haber recibido solo un talento es que la Escritura nos dice que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. Fíjese, Mateo 25:15 dice, aquí ejemplifica o habla de los 3 tipos de servidores. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a este del que estamos hablando le dio solamente a uno. Dice, a cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos este señor. El problema pues de este siervo no era que no reconociera a su señor, hermano. Pues la parábola nos dice que reconoció la autoridad de su señor, incluso en el acto mismo de enterrar el talento y al comparecer ante él para rendirle cuentas, demostraba que sabía que su patrón era el dueño de todo. Mateo 25:18 dice: pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su señor. Versículo 24 también dice: pero llegando también el que había recibido un talento, ¿cómo le nombró? Señor. Le dijo patrón, señor, amo. Yo sabía, te conocías, fíjese, te conocía, dice, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Bueno, entonces, esto hace que el tema nos lleve a ustedes y a mí a escudriñar más nuestros corazones. Pues nosotros también profesamos ser siervos de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿No dice la Escritura, hermano, que cuando uno es salvo reconoce a su Señor o reconoce a Cristo como Señor? ¿Y qué quiere decir reconocer a Cristo como Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Es nada más mencionar la palabra Señor y mágicamente actúa en nosotros? No. Cuando Pablo y el Evangelio menciona que para ser salvos necesitamos reconocer a Cristo como Señor, estamos diciendo, o la Biblia nos dice, que es necesario que dejemos a todos los demás amos, a todos los demás señores que tenemos y le entreguemos nuestra vida a Cristo, para que Él sea nuestro amo, nuestro Señor precisamente, nuestro Dios, nuestro todo. Así que, ¿cómo no hemos de meditar, hermanos, nosotros, los siervos del Señor? Me llamó mucho la atención que cuando invitamos en el aniversario al hermano pastor Gilberto Cordero, me habló como media hora o 40 minutos antes de empezar el servicio, y el hermano, con su lenguaje característico bien propio, me habla por teléfono y me dice: hermano, consiervo, me dice, siervo, me dijo. Y para muchos, hermano, siervo es decir, no, hombre, pues soy el mero mero. No, siervo es un servidor, es un esclavo de Dios en Cristo, hermano. Eso es un siervo. Un día en el grupo de jóvenes veníamos en el camión de la iglesia y estaba lloviendo muy fuerte. Y había un hermano así muy, de esos que le digo que se marean muy rápido. Y entonces el hermano chofer iba repartiéndonos o acercándonos lo más posible a nuestras casas. Y cuando se paró para dejar a este hermano, no voy a decir nombres, estaba el arroyo, hermano, muy grande, y el camión no se pegó lo suficiente. Y entonces el hermano ya se iba a bajar y le dijo: no, espérate hermano, déjame pego un poquito más al cordón para que no te mojes. Y pues el joven lo tomó así como diciendo: pues yo soy con razón, ¿verdad? Y lo dijo: sí, dijo, para que no se moje el siervo, dijo. Caray, no sé si entienda, ¿verdad? O sea, como diciendo, sí, pues yo me lo merezco, ¿verdad? No debo de mojarme los pies siquiera, ¿verdad? No, ser siervo es mojarse los pies. Ser siervo, hermano, es remangarse las mangas de la camisa y aún los pantalones y despojarse de muchas cosas para servir al Rey, para servir al Señor nuestro, no lo contrario. Entonces, siervo es el esclavo de un señor. En el contexto bíblico, siervo viene de la palabra griega doulos, que significa una persona que está completamente a la disposición de su señor, que es obediente a su voluntad, que está dedicada a su servicio. El significado bíblico de siervo se resume en palabras como obediencia, como sumisión. Un siervo de Dios es alguien que se somete a la voluntad de Dios y lo obedece fielmente. La palabra siervo evoca disponibilidad,
dedicación, porque un siervo de Dios está disponible para servir a Dios y a los demás, poniendo sus talentos, sus gracias, sus habilidades al servicio de la causa de Dios. También la palabra siervo habla de relación de dependencia. La relación entre Dios y su siervo o sus siervos es una relación de dependencia, donde los siervos reconocen su necesidad de su Señor Dios y se confían en Él. Muy bien, hermanos. Si nuestro texto trata de rendición de cuentas, si nuestro texto habla de juicio de los siervos, ¿qué será el día en que Dios pida cuentas o haga juicio a sus enemigos? ¿Se imagina usted? Este hombre reconoció incluso hasta el final que era un siervo, y aunque fue lo bastante imprudente o impertinente para expresar la más perversa y calumniosa opinión de su Señor, no negó su propia posición como siervo, ni el hecho de que el talento era de su Señor, pues dijo en el versículo 25, ¿qué dijo este siervo? Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, todo lo que usted y yo tenemos no es nuestro, es del Señor. Todas las gracias, todos los talentos pueden ser, hermano, sí, para bendición nuestra, pero vienen o llegaron de arriba, Y cuando este hombre habla así, fue más allá de lo que hacen algunos cristianos profesantes, nominales o de nombre. Porque a veces, hermano, vivimos como si el cristianismo, decía yo ahorita, consistiera en comer grosuras, en escuchar buenos sermones, en beber vino dulce solamente. ¿Qué quiero decir con eso? En participar de un buen tiempo de alabanza y nada más. Y no en servir absolutamente nada, como si ser cristiano constara de muchos privilegios, mas no de mandamientos y de reglas. Y pareciera como si cuando los hombres son salvados se convierten, decíamos ahorita, en holgazanes. No, hermanos, cuando más bien debiera ser un asunto de honor, magnificar la gracia inmerecida y no quedarnos todo el día en la plaza desocupados, como menciona la otra parábola de los obreros de la viña, y que no vamos a leer hoy, pero léala, ahí está en Mateo capítulo 20, léala en casa. ¿Ha leído esa parábola de los obreros de la viña, donde el señor o el dueño de la viña sale y empieza a contratar obreros, y a la primera hora de la mañana contrata a unos y más tarde contrata a otros, y ya al último estaban unos ahí, les dice: ¿y ustedes por qué están aquí desocupados todo el día? Les dice: en la plaza. No, pues porque nadie nos ha contratado, dijeron ellos. Pues vénganse, les dijo. El Señor siempre tiene algo, hermano, para nosotros. Dios siempre tiene algo, hermano, en qué ocuparnos. Grábese esto, por favor. No debe de haber, escuche, no debe de haber entre nosotros ninguno que, llamando a Cristo Maestro y Señor, esté desocupado. Nuestro texto o parábola es dicho o es dicha por causa de una pregunta que sus discípulos le hacen a su Señor. Mateo 24, versículo 1. Así empieza este tema, o esta parábola de los talentos es en respuesta a esto que los discípulos, los apóstoles, le preguntaron al Señor. Dice versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el versículo 4 empieza Jesús a hablar, y entre todas estas cosas que habla, pone el ejemplo de varias parábolas. Empieza a decir, además de dar, dice: va a haber señales claras, visibles. Dice: van a venir muchos en el nombre de Dios. Dice: también habrá guerras,
Habrá rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, nos entregarán a tribulación, dice, y nos matarán. Seremos aborrecidos, dice Jesús, de todas las gentes por causa de mi nombre. Habrá falsos profetas que engañarán a muchos. Dice, el amor de muchos se enfriará. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio. Habrá gran tribulación, dice, y por causa de los escogidos los días se acortarán. Habrá falsos cristos, falsos profetas haciendo milagros y engañando, dice ahí Jesús, aún si es posible a los escogidos. Y después de esto, hermano, de mencionar estas palabras, dice Mateo 24:29, dice, e inmediatamente después, dice, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna, dice, no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, dice, aparecerá la señal del Señor, del dueño de esta viña, del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y de aquí en adelante el Señor echa mano de las parábolas, empezando por la parábola de la higuera, y dice, de la higuera aprended la lección, dice. Cuando ustedes ven que la higuera empieza a ponerse verde, ustedes saben que el verano está cerca. Dice, igualmente, dice, cuando vean todas estas señales, las que acabo de mencionar, pónganse listos, dice, porque Cristo está pronto, estoy pronto para venir. Y empieza con esta parábola de la higuera, y partiendo de este punto en que el día y la hora de su venida es desconocida para todos, excepto para el Padre, empieza a hablar de los suyos como sus servidores, de los suyos, hermano, de sus como siervos, diciendo o advirtiendo, dice el versículo 45 de Mateo 24. ¿Quién es pues?, pregunta Jesús. Y esta pregunta es para nosotros, hermano, por si usted no se considera un siervo de Dios. Mire lo que Jesús le decía a sus discípulos, a los que Él había llamado, a los que Él había salvado. Les dice, a ver, díganme, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y luego habla de una bendición, de una bienaventuranza. Dice, bienaventurado, dichoso, es lo que quiere decir bienaventurado, feliz, bendito aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto, dice el 47, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero hay un pero. Dice el 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y el versículo 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y vuelve a usar esa frase, hermano, que ahorita vamos a usar nuevamente. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice. Ahora, hermanos, estas parábolas, le vuelvo a repetir, no son relatos entretenidos del maestro. No, nos dicen que tenemos que esperar la venida de Cristo, despiertos y activos. Despiertos y activos, porque después de esto el Señor pasa a representarnos a nosotros, la iglesia, como a vírgenes, como a mujeres que esperan a su esposo, mujeres solteras que esperan a que el novio o que el esposo llegue. Y ahí se nos enseña claramente, como en muchos otros lugares de la Biblia, que aunque Cristo lo hizo todo para nuestra salvación, de nuestra parte hay algo que hacer, como el hecho de que el primer entusiasmo, el primer amor ha de durar hasta que Él regrese. Ha de durar. Mateo 25:6, en esta otra parábola, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron
y arreglaron sus lámparas. Hermanos, estas 5 vírgenes prudentes estaban listas. El entusiasmo no las había adormecido, el entusiasmo no las había hecho descuidar su servicio, su espera. Así lo expone también el esposo en el Cantar de los Cantares de Salomón, Cantares capítulo 5 versículo 12, dice: yo dormía, dice la sunamita, la esposa dice, yo estaba dormida, pero mi corazón velaba. ¿Sabe usted lo que es eso? Sabemos lo que es velar, hermano. Velar no es solamente no dormir. A veces podemos dormir, pero estar velando, podemos estar pendientes. Es la voz de mi amado que llama, dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. El entusiasmo nunca debe menguar, hermano, en el creyente. Ahora, esta parábola usa también el aceite como un recurso para mantener una lámpara encendida siempre. Versículo 4 dice que las 5 vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, dice. Asegurarse una reserva de aceite como estas 5 vírgenes, ¿qué significa? Es conseguirse los medios que permitirán perseverar y mantenernos en nuestra vocación, hermanos, hasta el regreso de nuestro Señor, lo cual no se consigue, escuche, esto no se va a conseguir con una falsa y holgazana confianza de fe descuidada. Pues ya estoy listo, ya Dios hizo la obra en mí, ya que ruede la bola, decían las mamás, que ruede la bola. No, según estas parábolas hay algo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes. Yo sé que cada una de estas parábolas, hermanos, requiere un estudio meticuloso, pero le estoy diciendo así, a grosso modo, algunos signos que hay aquí. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y a lo mejor aquí alguien pudiera utilizar este texto para decir: qué egoísta es la iglesia, qué egoístas son algunos cristianos. No, la negativa de compartir su aceite de estas 5 mujeres con las otras 5 vírgenes insensatas no debe tomarse como egoísmo, hermanos, ni como falta de amor hacia los demás, sino como el hecho de que la salvación es totalmente personal e intransferible. Yo no puedo, por más que ame a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a ustedes, no puedo transferirles o hacerlos que crean forzosamente. El aceite es propio de uno solo. El aceite, hermano, se consigue, hermano, de Dios a cada uno de nosotros. Por eso estas mujeres dijeron: no podemos. Vayan, búsquenlo donde deben encontrarlo. Mire, el Señor nos da otra parábola y es precisamente ahora la que estamos considerando en nuestro texto. Corresponde a la parábola de los talentos, y donde también se nos enseña que algunos que son siervos les irá muy mal en su venida. Algunos dirán: es que no eran siervos. Pero pues la Biblia les llama siervos. Si el Señor les llama siervos y ellos reconocen que tienen un Señor y reciben lo de su Señor, entonces son siervos. Si un animal hace como pato, camina como pato, dicen por ahí, nada como pato, pues es un pato. Este era un siervo, fue llamado siervo, se comportó como siervo, aunque fue infiel, pero todo indica que era un siervo. Muchos de nosotros reconocemos que somos siervos, que todo lo que tenemos y gozamos le pertenece a nuestro Señor, y sabemos que estamos llamados a vivir para Él, lo sabemos, y hasta aquí todo está bien. Pudiéramos llegar tan lejos como eso, y sin embargo, el día que el Señor venga, a ser considerados siervos inútiles y ser echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Mire, pongamos cuidado en esto, porque aunque este hombre era un siervo, pensaba mal de su señor. Le desagradaba estar a su servicio. ¿Por qué? Porque lo que le dijo Mateo 25-24, la segunda parte. Estas palabras, hermanos, son muy ofensivas. Le dice: te conocía, que eres hombre duro, que cosechas, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25, por eso, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Ahí está, le dijo, lo que es tuyo. Ciertos cristianos que hemos entrado en comunión con Cristo y con la iglesia, a veces pensamos muy parecidos, hermanos. Cuando se trata de servir, de ayudar o de esforzarse un poco, empezamos a lamentar habernos unido a la iglesia y actuamos de tal manera que si pudiéramos revertir o retractarnos de nuestra decisión, lo haríamos y lo pensaríamos muy bien si tuviéramos que decidir por Cristo otra vez. Como cristianos a veces no encontramos placer en el servicio de Dios, pero continuamos cumpliendo con la rutina religiosa. Y aquí sí voy a usar esta palabra: yo soy enemigo, porque sé que los cristianos no tienen religión, no tenemos religión, pero a veces sí la convertimos, nuestras rutinas, en religiosidad. Convertimos, hermano, nuestro cristianismo como un asunto de hábito o de una severa obligación. Adoptamos el espíritu del hermano mayor en otra parábola, la parábola del hijo pródigo, y decimos, como en el versículo 29, capítulo 15 de Lucas: Señor, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, dice, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A veces ese es el espíritu que adoptamos con el Señor. ¿Qué quería este hijo mayor? Qué terrible forma de ver la vida para un bienaventurado, dichoso y bendecido hijo de Dios. Nunca, hermanos, nunca adoptemos este espíritu de decir: no, es que Dios es demasiado duro, demasiado exigente. Hermanos, no quisiera invitarlo porque a lo mejor me toma la palabra. Lo voy a invitar nada más a que medite, no a que lo compruebe. Pero medite un poquito en el camino de desobediencia que antes llevábamos, para que sepamos lo que es verdaderamente padecer, batallar y sufrir. En Cristo estamos muy bendecidos, hermanos. En Cristo estamos más que bendecidos. Y a veces como creyentes nos queremos sentar en el lado sombreado del cristianismo, en el lado del sacrificio, en el lado de las víctimas, del lado de tener que llevar la carga. Y no, es que son muchos compromisos la iglesia, pero nunca tomamos el sol que resplandece con brillantez en Cristo Jesús. Hermanos, si la Biblia dice que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle, no seremos benditos, no seremos bendecidos. Somos más que bendecidos, hermano. Pero a veces olvidamos la bendita y preservadora verdad que el padre le dijo al hijo mayor. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor, hermano, de la parábola del hijo pródigo? Lucas 15:31 dice que le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Se da cuenta? Hermanos, no olvidemos que podemos tener 10,001 motivo para alegrarnos en Dios. Tantas bendiciones como pidamos, conforme a su voluntad, claro, y que no se nos negará nada que sea bueno. La primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, les dice, les advierte, les aclara la mente y les dice: miren, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes, les dice, todo es vuestro. Versículo 32, sea el apóstol Pablo, sea Apolo, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes, les dice Pablo. Y el 23 les dice: y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, somos tan bienaventurados. Pero para este hijo
el hermano mayor del hijo pródigo, la presencia de su padre y el servir al lado suyo debió haber sido su gozo y su deleite, y ser algo muy superior a todas las fiestas con sus amigos y a los cabritos. Pero ni aun esto le negó el Señor. Si él hubiera tenido el apropiado estado de corazón, hubiera podido disfrutar. ¿Se da cuenta lo importante que es tener el correcto estado de corazón? Este hombre, pues, ahora el de nuestra parábola, es que escondió su talento, había llevado el espíritu malo y atrevido todavía más lejos, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque fue muy grosero con su Señor. Fue muy imprudente. La bacteria era la misma, la del hijo pródigo, la del hermano mayor del hijo pródigo, como la de este siervo. Por eso nosotros debemos asegurarnos de combatir estas cosas a su tiempo. Y yo creo, hermanos, que estamos muy a tiempo. Este siervo llamado inútil miraba a su Señor como alguien que cosechaba donde nunca había sembrado. Hermano, Dios no ha sembrado en usted nada. Podemos decir esto de nuestro Señor. Dios no ha hecho nada, no hemos recibido nada de Cristo, hermano. Este hombre acusaba a su señor, a su amo, que él solía recoger donde nunca había esparcido. Quería decir que era una persona dura, exigente e injusta, a quien era difícil agradar. Juzgaba que su señor era alguien que esperaba más de sus siervos de lo que tenía el derecho de esperar, y sentía tal odio y resentimiento contra sus demandas, por lo que resolvió decirle en su cara lo que pensaba de él. Qué terrible, hermano, esta condición. Pues este espíritu puede introducirse fácilmente en nuestras mentes cristianas cuando se trata acerca del servicio. Y me temo que es el espíritu que cobija a muchos creyentes que ahora no están contentos con Cristo y con algunas de sus demandas. Algunos, si quieren experimentar placer o un poco de gozo, de esparcimiento, de deleite, buscan fuera de la iglesia para obtenerlos. Sus gozos no están dentro del círculo del cual Cristo es el centro. Y otra vez voy a usar la palabra, su religión constituye un trabajo, pero no su deleite. A veces vemos a Dios como nuestro terror, pero no como nuestro gozo. No nos deleitamos en el Señor y por tanto, pues Él no nos concede los deseos de nuestro corazón. ¿Qué no dice así el Salmo? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero como vemos que Dios, hermano, es demasiado duro, como Dios es demasiado rígido y le tenemos tanto miedo, pues hermano, no, eso no es deleite. No tenemos las peticiones que hay en nuestro corazón. Y a veces el descontento crece más y más. No podemos entrar. Es otra de las cosas por las cuales yo he estado orando, hermano. Yo no sé usted. A veces cuando empezamos a practicar ciertas devociones, como la lectura de la Escritura y sobre todo la oración, nos da por poseer un espíritu como de melancolía, de tristeza. Oramos a Dios y no quiere decir que no sea bueno llorar delante de Dios, pero a veces como que confundimos las cosas. A lo que quiero llegar, hermano, es que tenemos que llegar al punto de entrar a una relación feliz con nuestro Dios. Hay cosas en la Escritura que me llaman mucho la atención. Tenemos a Pablo para muestra, que nos dice que nos gocemos en todo tiempo. Regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Y son cosas que a veces no entendemos, pero hermano, es parte de la vida cristiana. David, el salmista, mire cómo llama a Dios. Escuche esto, hermano. Dice el Salmo 43:4, dice: entraré al altar de Dios. ¿Cómo era Dios para David? Dice,
Voy a entrar al altar de mi Dios, dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Es Dios para usted el Dios de su alegría y de su gozo, hermano? ¿O es el Dios, hermano, que impone servicio, que impone cargas, que demanda, que pide sacrificios? Hermano, ¿quién es nuestro Dios para nosotros? Orar, leer la Biblia a diario, a veces se convierte en un monótono compromiso para algunos. Desearían poder escapar de ese compromiso con una conciencia tranquila. No ha de sorprender que las cosas lleguen al punto de que una persona que profesa ser cristiana se convierta en un siervo inútil. Porque ¿quién puede hacer bien un trabajo que detesta, hermano? ¿Quién puede hacer un trabajo bien cuando detesta hacer aquellos? Si una joven señorita se casa odiando hacer quehaceres en el hogar y odia servir la mesa, su matrimonio está destinado al fracaso. Y lo vemos. Si un joven varón se une en matrimonio queriendo ser un holgazán y sin querer aceptar su rol de proveedor, su idilio de amor, su romance no durará. Hermanos, el servicio forzado, escuche, el servicio forzado no es deseable, no es aceptable. Dios no necesita que unos esclavos sean forzados a honrar su trono. Dios no necesita eso. Un siervo que no está contento con su situación, sería mejor que se fuera. Si no está contento con su Señor, sería desagradable e inútil. Mire, cuando se llega al punto de estar descontentos con nuestro Dios e insatisfechos con sus demandas, nos vendría bien pensar en cómo nos trataron los otros señores otra vez en el pasado. No, es que Dios, es que el cristianismo no es nada fácil, es muy difícil, es mucho pedir, demandan muchas cosas ahí. Acuérdese de los señores que teníamos allá afuera en el mundo, cómo nos trataban. El diablo no nos trató bien a ninguno de nosotros. Éramos, hermanos, sobajados hasta lo más vil. Nos traían arrastrando y limpiando el piso. Algunos borrachos, algunos adúlteros, fornicarios, drogadictos, lejos de Dios, hermano. Los otros amos se aprovechan. Dios nos libre. Pero mire, a continuación, quiero avanzar, porque no quiero dejar a medias esto. Debemos notar que aunque este hombre, este siervo, no estaba haciendo nada por su Señor, él no se consideraba un siervo inútil. Él seguía pensando que estaba bien, no estaba mostrando ningún sentimiento de indignidad, ninguna humillación, ninguna contrición. Estaba tan endurecido como un metal y le dijo descaradamente a Dios: aquí tienes lo que es tuyo. Haga de cuenta que fue y se lo aventó el talento. Capítulo 25, verso 25. Aquí tienes, le dijo, lo que es tuyo. Se presentó ante su Señor sin presentar disculpas ni excusas. No se identificó con aquellos que después de haber hecho todo lo que se les había ordenado, dijeron, como dice Lucas 17:10, la segunda parte, dice que así también vosotros, dice Jesús, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Usted cree que el pastor, hermano, hace más que ustedes porque predico? ¿Usted cree que el pastor, hermano, hace más que otros porque a lo mejor ora más o ora menos? No sabemos, esto es subjetivo. Dios nos ayude, hermanos, porque no podemos aceptar este tipo de cosas. Ni siquiera hacemos lo que nos corresponde hacer, ni siquiera eso. Y cuando logremos hacer lo que debemos hacer, somos siervos inútiles, en otro sentido, como fue dicho a este otro. Pero este del que estamos hablando sentía que había tratado con su Señor como lo merecía la justicia del caso. Ciertamente, en lugar de reconocer su desgano e indiferencia, acusó a su Señor de ser un amo duro. ¡Qué terrible! Pues, hermano, lo mismo sucede con algunos creyentes. No tienen la menor idea de que no son útiles en nada, y ese pensamiento no se cruza nunca por sus mentes.
no tienen ninguna noción de que están siendo infieles y holgazanes e indiferentes. La culpa la tienen las circunstancias. La culpa la tiene alguien más, no es culpa de ellos. No han hecho nada y sin embargo se sienten más tranquilos que quienes han hecho todo lo que debían hacer. Se han tomado la molestia de cavar en la tierra y enterrar su talento y prácticamente le dicen a su amo y señor: ¿qué más quieres? Aquí está, esto es lo tuyo, esto es lo que te corresponde y nada más. ¿Será Dios tan exigente como para esperar que yo le traiga más de lo que Él me dio? Si Dios, hermano, Dios hará cuentas con nosotros. Acuérdese de esto. Dios hará cuentas con nosotros, también con nosotros. Solo estoy siendo agradecido, pensamos algunos de nosotros. Solo estoy siendo tan agradecido y devoto como Dios me ha hecho y me ha bendecido. ¿Qué más puede pedir de mí Dios? Este siervo, hermano, verdaderamente se había hecho inútil, porque no vemos que se incline en el polvo con un sentido de imperfección, de humildad, sino que le echa arrogantemente toda la culpa a Dios y lo hace bajo la pretensión de conocerlo. Fíjese, todavía se da el lujo de decir: yo te conozco a ti, Señor, yo sé quién eres. Cuando usted y yo, hermanos, le decimos a Dios: no, Señor, yo no te puedo dar más que lo que tengo y lo que soy, y no es mucho porque tú no me has bendecido mucho que digamos. Le estamos diciendo al Señor exactamente lo mismo. Mateo 25:24, la segunda parte, le dice: Señor, yo te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero qué loca osadía esta, que es capaz de torcer la verdad para convertirla en una falsedad presuntuosa. Qué arrogancia la del hombre que pretende conocerlo todo, incluso al Dios del universo, y en base a esa idea errónea se conduce. Dios nos libre, hermanos. Cuidado si pensamos así, porque el veredicto, la sentencia final de la boca de Dios puede resultar muy contraria a lo que nosotros pretendemos creer acerca de nosotros mismos. A veces quien orgullosamente se considera útil será encontrado inútil, y quien modestamente se juzga inútil podría llegar a oír al final que su Señor le dice: bien, buen siervo y fiel. Y es que debido a los defectos, hermanos, que hay en nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, somos tan pocos capaces de formarnos un recto juicio sobre nosotros, que frecuentemente nos consideramos ricos y que nos hemos enriquecido y que no tenemos necesidad de nada, cuando en verdad estamos desnudos, somos pobres y miserables como la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pues tal era el caso de este siervo infiel. Se había envuelto en la soberbia creencia de que él era más justo que su Señor, y por ese falso concepto pensaba que su Señor le dispensaría o le libraría de toda culpa. Error. Conclusión, aunque no es una conclusión corta, voy a apresurarme. Deberíamos escudriñar mucho nuestro corazón cuando notamos lo que hizo este siervo inútil, o más bien lo que no hizo. Depositó cuidadosamente su capital donde nadie fuera capaz de encontrarlo y robarlo, y allí terminó su servicio. Eso fue todo lo que hizo. Debemos observar, hermanos, que no gastó el talento en algo para él mismo. Se fija, no lo entregó a medias, no lo usó en negocios para su propio beneficio. Es decir, no era un ladrón, ni se había apropiado indebidamente de dineros puestos bajo su cargo. En esto fue mucho mejor que algunos que se dicen ser siervos de Dios hoy, y sin embargo viven únicamente para ellos. Este hombre, el escaso talento que tenía, solamente lo guardó, no hizo nada con él. Puede verse por donde quiera que nosotros nos relacionamos con cristianos,
que hay muchos que vivimos solo para nosotros mismos. No somos adúlteros, no somos borrachos, estamos muy lejos de ser eso. Tampoco somos ladrones ni derrochadores. Somos personas decentes, ordenadas, apacibles, pero aún así toda nuestra vida comienza y termina con nuestros solos y propios intereses, hermanos. ¿Qué es esto sino ser un siervo inútil? A ver, yo le pregunto, si tuviéramos un negocio, ¿de qué nos serviría un trabajador que trabajara duro para él mismo y no hiciera nada para nuestra empresa? Hermano, ¿de qué serviría un trabajador? No sirve de nada en lo absoluto. Pues un cristiano podría trabajar duramente hasta volverse un hombre rico. Un cristiano pudiera ser un gran político en la ciudad, un alcalde, un miembro del Congreso, un millonario. Pero ¿qué prueba eso? ¿Qué probaría eso? Pues bien, probaría que es bueno para trabajar y que en efecto trabajó bien para su propio provecho. Y si hizo todo eso mientras hacía poco o nada para Cristo, pues su propio éxito lo condenará todavía más. Si trabajáramos para nuestro Señor como trabajamos para nuestro propio interés, ¿qué no habríamos, hermanos, podido lograr? El siervo inútil de la parábola no tenía malas mañas, ni se le describen bajas pasiones, y sin embargo fue echado en las tinieblas de afuera. El siervo malvado no fue y malgastó su talento, no lo gastó en complacencias egoístas, ni en perversidades como lo hizo el hijo pródigo, que gastó sus posesiones en una vida desenfrenada, ¿se acuerda? No desperdició ni medio centavo, estaba completamente a favor del ahorro este hombre y de evitar riesgos. El talento estaba tal como lo había recibido, lo había solamente envuelto en un pañuelo y lo había escondido en la tierra. De hecho, fíjese, lo había depositado en un banco, pero era un banco que no pagaba intereses. Nunca tocó un centavo de eso para gastarlo en juergas o en parrandas, y por eso no podía ser acusado de ser un derrochador del dinero de su señor. No fue acusado de eso, fue acusado de holgazán, de inútil. El talento de este hombre no había sido desperdiciado en su mano. Estaba tal como lo había recibido y por tanto él consideraba que había sido fiel. Pero sepamos, o más bien no sé si sepamos, que quedarnos exactamente donde estamos no es lo que precisamente Cristo llama fidelidad, hermanos. Si pensamos que tenemos gracia y solo la guardamos sin obtener más, esto equivale a guardar el talento en la tierra y convertirlo en algo estéril. Hermanos, no basta con retener, es preciso avanzar. El capital puede estar aquí y yo sé que está en nuestras vidas. Estoy seguro. ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está el interés? Estar viviendo sin objetivo, sin propósito, la vida en Cristo, equivale a ser un siervo malo y negligente. Así que mientras meditamos sobre este tema, que cada uno se diga, o que cada uno nos digamos: Señor, soy yo un siervo negligente, malo, inútil. Mateo 25:26, ya mero termino. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. El Señor llamó a este siervo malo. Pregúntese, ¿es entonces algo malo ser inútil? Seguramente que sí, hermanos. Pues no hacer lo recto es ser malo. No vivir para Cristo es ser malo. No ser útil en el mundo es ser malo. No dar gloria al nombre del Señor es ser malo. Ser negligente es ser malo. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Malo y negligente son las palabras que fueron juntadas por nuestro Señor Jesús y cuyo discurso siempre es sabio, hermano. Un día un maestro le preguntó a uno de sus estudiantes: ¿qué estás haciendo, Juan? Y Juan creyó que iba a salir bien librado y le dice a su maestro: no estaba haciendo nada, Señor. Pues su maestro le dijo: esa es precisamente la razón por la que te llamé, pues debes estar estudiando la lección que te encargué.
cuando estábamos en la célula y hablamos acerca de la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro, hermanos? Haz con los otros lo que quieras que hagan a ti mismo. Pero a veces confundimos y tergiversamos las cosas y decimos, la regla de oro, Jesús dijo, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. No, eso no fue lo que dijo Jesús, porque no hacer nos pone en el lugar del siervo inútil, negligente y malo. No, Jesús nos mandó a hacer, no a no hacer. Al final, hermano, no será ninguna excusa que digamos nosotros, Señor, no estaba haciendo nada. No se les ordenará a los que serán puestos a la izquierda en el juicio de las naciones que se aparten con una maldición contra ellos, porque no habían hecho nada por él, por cuanto no lo hicieron por los sedientos, los hambrientos, los encarcelados, los desnudos. ¿No fue eso lo que Jesús enseñó en esa parábola también? A los que puso a la izquierda. ¿Por qué fueron puestos a la izquierda? Porque tuve sed y no me diste de beber, dijo Jesús. Porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Porque estuve enfermo y no fuiste por mí. Y la gente que lo oyó le dijo, Señor, pero ¿cuándo estuviste en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo tuviste hambre y sed y no te ayudamos? Dijo, por cuanto no lo hicieron por estos mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Vámonos. Y también usa las mismas, exactamente las mismas palabras. Malditos al fuego eterno. Mire, ¿acaso esta profeta Débora y Barak, hermano, no hablan a algo muy parecido a esto que le estoy diciendo? Jueces capítulo 5 versículo 23 dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores. A ver, una maldición. ¿Por qué? Dice, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Mire, yo estuve investigando acerca de este pasaje. ¿Dónde ocurrió? La verdad es que es muy incierto, pero hay algo muy seguro. Este pasaje habla de alguna ciudad o de algún distrito allá en Israel, cuyos habitantes no quisieron ayudar en una guerra, en una pelea, en una batalla donde se les necesitaba. El que quiere entender, entienda. El que no hace nada es un siervo malo y negligente. Mateo 25:30, echadle en las tinieblas de afuera. Este hombre fue condenado a ser echado en las tinieblas de afuera, hermanos. Pero miren bien, fue condenado a ser en la eternidad. Mire, este hombre fue condenado a ser en la eternidad, tal y como fue en este mundo. ¿Por qué? Dicen que el infierno, bajo cierto punto de vista, bajo cierta luz, puede ser descrito según el dicho de nuestro Señor. ¿Cuál es el dicho de nuestro Señor? Que es como una prolongación de lo que fue nuestra vida aquí en la tierra. Y por eso cuando el Señor habla de su venida, nos dice lo siguiente, Apocalipsis 22:10. Y voy a leer dos versículos separados porque voy a dejar el del medio, es como un sándwich. El versículo 10 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, y me dijo, le dice el Señor a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el versículo 12 vuelve a referirse a este tiempo, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pero el versículo de en medio es muy curioso. El Señor está diciendo, yo vengo pronto. Y qué curioso que el Señor dice en el versículo 11, así que yo vengo pronto, así que el que es injusto, ahí sígale, dice el Señor, sígale ahí, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Se da cuenta? Hermano, este hombre, este siervo, aunque era considerado un siervo, él ya había determinado en su corazón salir de la familia de su Señor,
de su amo. Consideraba a su patrón como un señor severo y así demostraba que en el corazón no aceptaba su señorío. Y entonces su señor le dijo: pues así quédate, permanece tal como estás, échenle allá donde está, en tinieblas, en las tinieblas de afuera. Él ya estaba en tinieblas, tenía conceptos equivocados sobre su patrón, pues su señor no era un austero amo ni un severo amo, no recogía donde no había esparcido, ni segaba donde no había sembrado. Por tanto, su señor le dijo: tú estás deliberadamente en las tinieblas, permanece allí en las tinieblas de afuera. Voy a terminar ya. Este hombre era envidioso, no podía tolerar la prosperidad de su señor. Este hombre ya crujía sus dientes al pensar en los bienes de su señor, y por eso fue sentenciado a que continuara en ese estado mental y así también a crujir sus dientes por siempre. Mateo 25:30 es el último versículo que leemos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una terrible idea del castigo, hermanos, eterno. ¿Qué será estar para siempre fuera de la familia de Dios? Estar por siempre en medio de tinieblas, no ver nunca la luz del santo conocimiento y la pureza y la esperanza, crujir para siempre los dientes con un doloroso desprecio y aborrecimiento hacia Dios, y que odiar a Dios sea el infierno mismo. Pobre hombre, pudiéramos decir. Pero qué lección, le pregunto yo, qué lección o aplicación debemos encontrar nosotros, la iglesia, los siervos de Cristo, la humanidad entera. ¿Qué lección es la que debemos aprender? ¿O vamos a adjudicar, hermano, estos pasajes a quién, como hacen algunos, para otros y no para nosotros? Yo le pregunto, ¿qué caso tendría que el Señor pidiera cuentas de sus favores, de sus dones, de sus talentos a los que están perdidos o en tinieblas? Esto se lo dejo a su criterio y al trato del Santo Espíritu de Dios en ustedes, y acepto réplicas, explicaciones de alguien que me diga a quién pues se refieren estos versículos que acabamos de leer. Que Dios nos conceda la gracia de ser conducidos a amarlo y a servirlo con gratitud. El siervo inútil tenía que recibir una terrible paga cuando su señor hizo cuentas con él. Pero ¿quién podría decir que no la tenía bien ganada esa paga? Tenía la debida recompensa por sus actos. Pidámosle a Dios, hermano, que nos conceda que esta no sea la suerte de ninguno de nosotros. Póngase de pie. Voy a hacer algo, hermanos, además de estas palabras. Voy a hacer una invitación y a lo mejor le va a sonar raro. El domingo que entra, si Dios lo permite, nos vemos aquí a las 11 de la mañana, como siempre, de costumbre, con el favor de Dios. Vamos a tener nuestro servicio de alabanza y de adoración. Y después de eso, hermanos, vamos a salir en parejas a predicarle a la gente. Usted dice: ya empezamos mal, ¿verdad? Con razón predicó de esto. No, hermano, esto no nos va a salvar, no nos va a hacer mejores. Pero, hermano, yo quisiera que experimentaron. Mire, por años en la sierra, yo recibí grupos de jóvenes norteamericanos, de universidades de Estados Unidos, que traían sus líderes religiosos, los traían a la Sierra Tarahumara. ¿Para qué los traían? Para servir. Pero más que para servir, porque eran muchachitos, hermanos, jovencitos, delgaditos, apenas en formación física inclusive. Pero los traían, ¿sabe por qué? Porque esos muchachitos estaban acostumbrados a vivir solamente para ellos. Eran muchachitos, hermano, que vivían en la universidad, que sus papás les pagaban todo lo que necesitaban: comidas, teléfonos, recursos, algunos carros, hermano. Y entonces los líderes cristianos de ellos decían: estos necesitan salirle a terreno. Y me los llevaban a la sierra, hermano, para que crecieran, para que aprendieran que hay más afuera de las cuatro paredes en las que a veces nos estamos, hermano, muriendo y engordando. Hermano, el próximo domingo, con el favor de Dios, esto no es obligatorio, hermano, como nada de lo que se hace aquí no es obligatorio.
Usted dice, hermano, yo no puedo salir, no puedo caminar. Hermano, se pueden quedar aquí los que gusten quedarse aquí orando por los que vamos a salir a predicar. ¿Cuánto tiempo? Hermano, el tiempo de la predicación, 1 hora. 1 hora vamos a salir, vamos a buscar a la gente que anda en la calle, voy a traer los folletos, tenemos ahí los separalibros, con esos vamos a anotar el teléfono de un servidor, si quiere anotar el suyo, y vamos a dar la dirección de esta congregación y a repartir folletos para que la gente conozca, hermano, que Cristo les ama, que Cristo quiere salvarles, que Cristo quiere darles una nueva vida. ¿Le parece? No hay amenes, no hay nadie que dice amén. Eso vamos a hacer la semana entrante, si Dios lo permite. Hermanos, vamos a hacer un cambio en ese día. Híjole, ya va a empezar el hermano, ¿cómo le iremos a hacer? ¿Verdad? ¿Cada cuándo vamos a estar saliendo? Es que yo no sé hablar como Moisés, es que yo no sé hablar bien. Hermano, no necesita hablar bien. Dígale a la gente lo que Dios hizo en usted, cómo lo cambió, cómo lo transformó. Dígale a la gente lo que usted era antes, cómo lo trataron los otros señores a los que usted y yo servíamos. Hable de eso, no necesitamos más. Y dígale a la gente cómo el Señor lo cambió y lo transformó y lo ha convertido en una persona diferente. ¿Puede hacerlo? No necesitamos bonitas palabras, no necesitamos, hermanos, ser oradores. Mire, yo todavía hasta la fecha yo leo mis sermones porque no soy bueno para la oratoria, no se me da. Y oro al Señor y le digo, Señor, hazme de perdido como Carlos Spurgeon. No se crea. ¿Qué más quisiera? Hazme como Whitfield o uno de esos. No, hermano, no importa. Si tengo que leer los sermones, a veces mi esposa me dice, pues es que no escribas todo lo que piensas. Le dije, pues es que si no se me van y se me vuelan los pensamientos. Quiere orar, hermano, quiere orar. Hable con Dios. Usted tiene algo que dar. Usted tiene algo que dar. A ustedes, invitados, Rosy, su esposo, esto es lo que nosotros predicamos, esto es lo que nosotros creemos. Creemos que el Señor hizo un cambio en nuestra vida y este cambio es tan cierto que nosotros no volvimos atrás. Dios transformó nuestras vidas y nuestros corazones por Cristo. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando creímos en su sacrificio, que ahora somos personas totalmente diferentes. Sí, tenemos todavía errores, pero Dios nos lleva de la mano, perfeccionándonos, transformándonos, cambiándonos. Si ustedes pensaban que asistir a una iglesia cristiana, no sé si ya antes habían asistido, pero esto es lo que hacemos, esto es lo que predicamos. No enseñamos cosas raras, no hacemos que la gente haga cosas raras. Hablamos lo que Jesús enseña, ¿verdad?, en su palabra. Y la invitación para ustedes es que experimenten lo que un día nosotros experimentamos, que abran su corazón, su vida al Señor. Si están pasando por problemas, si tienen pendientes por su hijo que se está gestando en su vientre, Dios puede dar respuesta a todas nuestras necesidades, pero sobre todo lo que deseamos ahorita, el día que Cristo venga y pida cuentas de la humanidad, ¿qué cuentas les vamos a dar al Señor? Nuestra invitación es que mediten en el Señor, que piensen en que Cristo vino a morir por nuestros pecados y esa muerte ha significado tanto para nosotros como un cambio total de vida. La Biblia dice que somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. Muchos de los que estamos aquí, o más bien todos, podemos testificar de lo que fuimos y podemos testificar también de lo que hoy somos. Así que, pues les invitamos, esta es su casa, estamos para servirles, estamos para seguir orando por ustedes, para ayudarles y orar a Dios, hablar con Dios para pedir un cambio de vida y perdón de pecados. Lo pueden hacer hoy aquí, lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer a solas, lo pueden hacer donde quieran, pero solamente se requiere que sean sinceros con Dios y le entreguen su vida y le digan: Señor, oh Dios, sé tú mi Señor, quiero hacer lo que tú quieras, haz de mí un servidor. ¿Está bien? Pues les invitamos a orar a todos. Cierren sus ojos y hablen con Dios en esta tarde. Señor,
Te damos muchas gracias, Dios mío. Te agradecemos, Señor, tu palabra que, aunque a veces, Señor, nos confronta y es dura, también advierte, Señor, a nuestra vida de un peligro que se avecina, de un peligro, Señor, que se puede aproximar y nos puede sorprender. Señor, aquí estamos nosotros, aquí estamos, Señor, como esos siervos, llamándote Señor, llamándote amo, llamándote dueño de nuestras vidas, Señor, pero muchas veces no haciendo lo que tú pides, lo que tú quieres. Nos has dado a cada uno de nosotros talentos, dones, gracias, facultades, Señor, que podemos fácilmente invertir, Señor, para que tu reino siga siendo establecido en este mundo. Mi Dios, aquí estamos hoy delante de ti, no podemos escapar de tu palabra, la cual conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Mi Dios, te pedimos pues que apliques a cada uno de nosotros, Señor, la verdad de tu palabra, que nos des oídos para oír y un corazón, Señor, grande para aceptar, Señor, el reto. Que nos ayudes a ser siervos, Señor, que desechen toda negligencia, que podamos ser útiles, Señor, para ti, de alguna forma, de alguna manera, que podamos servirte, Señor, con lo que tenemos, Señor, porque no podemos servirte con lo que no tenemos. Sin embargo, es mucho lo que tú nos has dado, es mucho lo que tú has hecho en nosotros. Por tanto, Dios mío, úsanos, muévenos a servirte. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Rogamos en esta hora por nuestros amigos, Señor, que hoy nos visitan, por Rosy, por su esposo. Te pedimos, Señor, por su pequeño y por una vez más, Señor, por el embarazo, Señor, de Rosy. Bendíceles como familia, bendíceles como matrimonio, pero bendíceles también en lo particular. Bendice su alma y su corazón. Revélate a ellos. Muestra, Señor, el amor que hay en Cristo Jesús, que vino, Señor, a este mundo a entregar su vida para que nosotros tuviéramos, Señor, perdón de pecados. Señor, habla, Señor, a sus vidas en el nombre precioso de Cristo. Y ahora, Señor, recibe nuestra adoración una vez más, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento. Señor, nos regocijamos, Señor, en ti. Somos el pueblo agradecido e inmensamente feliz por lo que tú has hecho. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío.